Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Volver a Nacer. Hoy con un programa muy especial. Estamos en vivo a través de Cable Plus. Un agradecimiento muy especial a todo ese gran equipo de producción y a la comunidad terapéutica San Bartolomé. Hoy vamos a tener una entrega muy importante con un gran invitado que ya lo vamos a presentar. No nos acompaña hoy, pero tenemos una entrevista que realizamos en un evento que estuvimos la semana pasada. Ya regresamos en Volver a Nacer, no se lo pierdan. Life is good, it is good to me, and it was meant for you. Hola, ¿qué tal a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros en el canal Cable Plus y en nuestra transmisión Alex en Facebook Live, en nuestro programa Volver a Nacer, como lo anunciabas, con un tema muy importante como es el suicidio, que mucha gente quizás le da miedo abordar estos temas y nos acompaña, no físicamente, pero nos hizo unos videos en un evento que realizaron en el Tutucán de acá de Río Negro, en el foro de salud mental en el ámbito comunitario, Alex. Un tema sobre el suicidio que es de suma importancia porque las personas temen abordar el tema porque creen que generan más muertes por incitar a las personas. Sí, definitivamente esto nos muestra que cada vez tenemos que hablar más del suicidio, Mateo, porque contrario a lo que piensa mucha gente, se piensa que cuando uno habla de un tema que es tan sensible, que de alguna manera puede denotar emociones muy fuertes para algunas personas, sobre todo para las que han tenido de cerca casos de suicidio, pues realmente hablar abiertamente de eso, dependiendo también de cómo lo abordemos, dependiendo de quién sea el que lo aborde y la información que se dé, puede ser incluso prevención para poder que estos casos los podamos tratar con más prevención, justamente, porque si no, muchas de las cosas que podemos manejar es ese ocultismo, esas cosas que muchas veces incluso la persona que tiene ideas de muerte empieza a reservar, a guardar y que termina en algo lamentable, y es justamente eso que sucede sin que la familia lo espere, y es una muerte autopropinada por alguno de sus miembros. Alex, además de que este tema del suicidio podría decirse que no intencionalmente, pero a todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado por la mente el tema del suicidio. Desde niños muchas veces decimos cosas absurdas como yo me quiero matar, yo no quiero vivir, entonces son temas que muchas veces a la gente le está rondando en la cabeza y que ahora nosotros pues de adultos muchas veces una persona nos manifiesta como el deseo de que estoy muy aburrido, es que yo me quiero suicidar, pero muchas veces no tomamos como muy en serio esto que nos cuentan las personas, y al tiempo o a los días podemos lamentar hechos que por desconocimiento y por no prestar atención no le prestamos atención y no acompañamos a esa persona a un tratamiento o acudir donde un profesional que quizás pueda ayudarlo en esa problemática que está abordando en el momento. Pero quiero contarles que el invitado que nos acompañó es el psiquiatra Eric García. Él nos estuvo hablando sobre el tema del suicidio. Vamos a ver qué nos cuenta el psiquiatra sobre la importancia de abordar estos temas sobre la salud mental en el ámbito comunitario. Pues lo que pasa es que la salud mental no es algo que se tenga que llevar en el consultorio, o sea, sí, pero la salud mental debe de salir más allá como de las fronteras del consultorio hacia la promoción y hacia la prevención. Entonces este tipo de eventos, pues ahora formado por la personería basada como en una necesidad que existe como de visibilizar como todos los programas, la normativa que existe dentro de salud mental a nivel gubernamental, nacional y departamental. Pues es una oportunidad bien grande como para poder mencionar sobre los distintos programas y educar a toda la población al respecto de los accesos y los derechos que se tienen en torno a este tópico. Vamos al doctor Eric García, médico psiquiatra del Hospital S. Carisma, y hay algo muy importante que tenemos que decir, y es que en este foro, Mateo, no solamente se habla acerca del suicidio, sino que es un foro
en general acerca de la salud mental. Tenemos otra entrega que no va a ser en este capítulo, sino dentro de 8 días, la próxima semana, en otro capítulo de Volver a Nacer, donde vamos a hablar de otro tema también muy importante que no se los voy a adelantar todavía. Usted mencionaba algo ahora muy importante acerca de los pensamientos de muerte. Hay dos cosas que tenemos que diferenciar. Una cosa es tener ideación suicida y otra cosa es tener pensamientos o ideas de muerte. Lo que usted mencionaba ahora, pues justamente pues es normal que cualquier persona en algún momento de su vida tenga un pensamiento de muerte, ¿cierto? Como dentro de su aburrición, dentro de su tener un problema, una dificultad al momento, decir, no quiero más, no quiero tirar la toalla, ¿cierto? Entonces, en ese pensamiento de quiero tirar la toalla, sucede como que me quiero morir, o en un momento de exasperación, me quiero morir. Pero una cosa muy distinta ya es una ideación suicida propiamente, que es algo mucho más elaborado, mucho más profundo y que de alguna manera, pues vamos a mirar si a lo largo de este programa podemos explicarlo. Ahí teníamos parte de la entrevista con el doctor Eric García, que nos hablaba de la importancia de este tipo de eventos, de este tipo de encuentros en los que no solamente los profesionales nos retroalimentamos de cómo debe ser el manejo de este tipo de situaciones para prevenirlas o intervenirlas cuando se presentan pasos al acto, sino también informar a la comunidad, informar a los actores que pueden estar presentes en una situación de intento o de ideación suicida, ¿cierto? Para evitar que se lleve al acto. Y bueno, y muchas otras cosas, muchos otros elementos técnicos, prácticos, terapéuticos, que es importante tenerlos en cuenta para acompañar a una persona que esté en esta situación. Claro que sí, Alex. Algo que mencionabas y era la importancia de estos espacios para uno informarse sobre estos temas que muchas veces nos parecen tan complejos. Contémosle a los televidentes cómo podemos actuar o qué medidas debemos tomar cuando una persona cercana en nuestro hogar, un amigo o alguien nos manifiesta como esa aburrición o ese deseo de quitarse la vida. ¿Qué es la medida correcta que las personas deben tomar cuando una persona les manifiesta esto? Una de las primeras cosas que debe saber la familia o los acompañantes de cualquier persona es realmente esa persona cómo se está sintiendo, ese familiar cómo se está sintiendo. Pero no es solamente ir a preguntarle, hey, ¿cómo te sentís? O usted cómo amaneció hoy. No es solamente eso, porque a veces la expresión del sentir, del real sentir, no se da en palabras, se da en un comportamiento, en una actitud, en una acción. Entonces, aquellos comportamientos en los que la persona está aislada, en las que no socializa, en la que cambió de manera repentina su comportamiento, ¿cierto? Que salía mucho y ya no sale, o que estudiaba constantemente, hacía cosas como muy funcionales dentro de la casa, pero de repente empieza a salir y yo no sé para dónde, no sé con quién se está relacionando. Entonces lo primero que tengo que saber es con quién se está relacionando la persona, qué está haciendo la persona, o sea, realmente cómo está. Y ya yo teniendo la certeza de cómo está, de saber cómo está esa persona, entrar a intervenir, entonces entrar a acompañar, ¿cierto? Es muy importante que cuando yo tengo una sospecha de que la persona no está pasando por un buen momento o de que está con estados de tristeza muy profundos o está muy aislada, a veces incluso es necesario preguntar. Yo lo hago en consulta y yo sé que muchos psiquiatras, colegas psicólogos lo hacen en consulta. Preguntarle, oye, ¿has pensado en alguna vez en morirte? ¿Qué pensás acerca de la vida? ¿Qué pensás? ¿Has tenido ideas de pronto de terminar con tu vida? ¿Sí? Eso es importante. Y ya dependiendo de la respuesta que dé, pues ya ahí sí entrar en otros procesos, digamos, de orientación profesional o de un acompañamiento más específico. Es muy importante que estemos orientados en la casa. Alex, otro tema muy importante que se hablaba en el foro era la relación que tiene el consumo de sustancias psicoactivas con el suicidio y muchas veces como el hecho de una persona estar consumiendo sustancias psicoactivas puede llevar a ese intento de suicidio. El doctor Eric también nos estuvo contando sobre la relación que tienen el consumir sustancias que puede generar en las personas estos pensamientos suicidas. Vamos a ver qué nos decía el doctor Eric sobre este tema.
El consumo de sustancias psicoactivas es uno de los factores de riesgo más importantes para llegar hacia la conducta suicida. Y esto tiene que ver con muchos factores. Número uno, con el hecho de que el consumo de sustancias desintegra de una sociedad. El individuo gradualmente se va involucrando cada vez más en un consumo de sustancias que lo va alejando primeramente de las obligaciones, de la escuela, del trabajo, que lo va obligando posteriormente, alejando de la familia, que lo va alejando inclusive como de sus cuestiones de higiene personal, de cuidado personal, que va alterando como su estado de salud y desintegrándolo cada vez más de la sociedad, haciéndolo quedar cada vez más solo. Y la soledad, sin lugar a dudas, es un factor muy importante para pensar en el suicidio. Por otro lado, también el consumo de sustancias es un factor de riesgo, es quizás el factor de riesgo más importante que existe para enfermedad mental. Todos sabemos, por ejemplo, la relación que existe entre el consumo de marihuana o de otros estimulantes con la presencia o el desarrollo de esquizofrenia o con la presencia de enfermedades psicóticas. Pero también se habla poco del consumo de cigarrillo para los trastornos de ansiedad, para los trastornos del sueño, del consumo de alcohol y la relación que tiene con la depresión, por ejemplo. Entonces es muy frecuente que el consumo esté asociado con algún tipo de enfermedad, de algún tipo de enfermedad mental. Y número 3, por los efectos directos que tienen las sustancias psicoactivas. Existen sustancias psicoactivas que al ser estimulantes generan un estado de ataque de pánico, que pueden generar paranoia, que pueden generar pérdida del sentido de la realidad y con ello un intento de suicidio. O por el contrario, pueden generar depresión, pueden generar una alteración en cuanto al estado anímico y desinhibición que puede estimular al hecho de llegar hacia el intento de suicidio. Importante opinión acerca de la influencia del consumo de sustancias en el tema del suicidio. Mateo, hay una cosa que es muy, desde mi percepción profesional, yo doy una altísima relación, al igual que el doctor Eric, una altísima relación entre el suicidio y el consumo de sustancias. Es más, yo siempre he dicho que el consumo de drogas es un suicidio silencioso, un suicidio lento. Claro, porque es que es una forma de acabar con la vida poco a poco. Yo pensaría que hay personas que no toman la decisión de quitarse la vida de manera inmediata, de manera así radical, digamos, como sucede en el caso del suicidio, pero lo hacen de una manera, por decirlo de alguna manera, confortable. Lo podríamos llamar el suicidio confortable, que es la forma en cómo yo dejo de vivir poco a poco. ¿Qué es el hecho de yo embotarme la cabeza por medio de, como dice el consumidor vulgarmente, por medio de la traba, ¿cierto? Irse para otro mundo, el vuelo. Eso, pues, es dejar de sentir lo que estoy viviendo, dejar de sentir mi realidad, dejar de sentir lo que estoy percibiendo, dejar de pensar, o sea, aislar mi experiencia personal de lo que es realmente mi vida, de lo que es realmente mi mente, de lo que es realmente mi percepción sensorial y fisiológica. Entonces, tiene total razón el doctor Eric García de que el consumo de sustancias es altamente relacionado y además es un factor altísimo de riesgo de suicidio. Claro que sí, Alex. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales, pero antes de irnos quiero recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube como @CT_San_Bartolomé. Allí pueden ver cada una de las publicaciones que estamos generando sobre salud mental y en nuestro canal de YouTube pueden ver cada uno de los programas de televisión que realizamos. Vamos a corte de comerciales y ya regresamos. For you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time. Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos es que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos, más osos, más agua, más vida. Gracias, osos y anteojos. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a crecer de nuevo. Voy a descubrir y a reinventar. Tengo toda una vida por disfrutar. Soy Juan David Manjarrés, soldado profesional, futuro chef y administrador de la seguridad y salud ocupacional.
y yo vivo el CRI. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva. Gobierno de Colombia. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. INVIMA, Gobierno de Colombia. For you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time. Bueno, regresamos a nuestro programa Volver a Nacer, hoy con un tema muy importante y es el tema del suicidio, y nos ha estado acompañando el médico psiquiatra Eric García a través de unos videos que realizamos en un foro sobre salud mental, Ale. Sí, es muy importante, Mateo, que tengamos en cuenta que la salud mental es algo en lo que tenemos que trabajar cada vez más. En este foro nos hablaron de una serie de políticas y una serie de estamentos, de parámetros que están ya estipulados desde hace muchos años para poder prevenir e intervenir en todo lo relacionado con la salud mental. Pero justamente aquí con el doctor Eric García, que fue uno de los ponentes del foro, pues damos cuenta de temas muy importantes, como por ejemplo, hay gente que piensa que para poder llegar al suicidio es porque estoy muy mal mentalmente. No, es que tengo que tener un trastorno mental grave o que tengo que estar en una depresión muy profunda para cometer suicidio. Y nos dimos cuenta que no. Incluso, Alex, es muy común escuchar a la gente tildar a las personas que se suicidan o se intentan suicidar, no es que son dementes débiles, son dementes pobres, pues, o que es un cobarde, cosas que incluso entran al juicio de valor sobre las personas que toman una decisión. Sin uno saber que esto es una enfermedad, que muchas veces las personas no lo controlan como una adicción o cualquier otro tipo de enfermedad. Sí, o que es una decisión repentina que la persona toma y que solamente esa persona tiene la verdad, solamente esa persona sabe el por qué y el para qué tomó esa decisión. Y ahí nos dimos cuenta justamente que no necesita tener una enfermedad mental grave para tomar esa decisión. Y de eso nos habla justamente el doctor Eric García. Exactamente, le preguntamos, ¿es necesario sufrir de un trastorno mental para intentar suicidarse? Vamos a ver el doctor Eric García que nos respondió frente a esto. El suicidio puede surgir como pensamiento ante una situación de crisis, ¿cierto? Por una situación en la cual nos cueste como mucho trabajo afrontar. Todos tenemos mecanismos de afrontamiento, los hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, con nuestra formación de nuestra personalidad, pero muchas veces hay crisis tan impactantes para nosotros, que surge el suicidio como un mecanismo de afrontamiento. Entonces es bien importante tener y quitar como el pensamiento de que el suicidio solamente le sucede a las personas que tienen una enfermedad mental. Y aún así es importante saber que el tener una enfermedad mental no varía ni es muy distinta de tener una enfermedad no mental, una enfermedad física. Tiene su tratamiento, tiene su etiología y tiene sus maneras de cómo salir adelante.
Bueno, que un importante testimonio, una importante ponencia del doctor Eric García en la que nos explica justamente lo que yo le estaba contando a Mateo, que no es necesario que una persona ya haya sido diagnosticada. Es más, yo creo que las estadísticas hablan de cómo la gran mayoría de personas que cometen actos o intentos suicidas pues nunca habían consultado. Nunca se había tenido un indicio de que tuviera un trastorno mental. Simplemente, pues hay situaciones en su vida, incluso cuántas personas conocemos de las que uno se da cuenta, no, es que esa persona, increíble, ¿cierto? Increíble que una persona que se veía, incluso ya lo catalogamos, se veía tan normal, como si hubiera que ser anormal para cometer un suicidio. Y si nos damos cuenta, es justamente de eso, que es algo de lo que podemos estar rodeados, de que puede estar alrededor de nosotros y que hay que justamente prestarle muchísima atención, porque en el prestarle esa atención puede estar la prevención. Alex, ahora hablábamos de que muchas veces hay personas cercanas a nosotros que nos manifiestan una aburrición que tienen, incluso le manifiestan a uno el deseo de quitarse la vida. Muchas veces pueden decir, no, es que yo me quiero morir, una cosa y la otra. Muchas veces estos síntomas del deseo de quitarse la vida son evidentes. Pero hay otros, como lo manifestaban, que uno puede decir, esta persona como se veía normal y no son tan evidentes esos síntomas o esas formas de actuar de la persona para uno determinar que de pronto está baja de ánimo, que está pasando por una situación dura. ¿Cómo puedo yo identificar si un familiar mío o si un compañero o alguien cercano está pasando por una situación que quizás pueda llevarlo a un intento de suicidio? Yo sé que es muy difícil para cualquier persona dentro de la familia darse cuenta o pensar que puede pasar algo con alguno de sus familiares e incluso llegar a esta situación. Porque incluso desde la negación, desde la sola idea de negarme a mí mismo de que eso puede pasar dentro de la familia, pues me hago como el de la vista gorda y me tapo los ojos, me pongo la venda y de pronto decir, no, de pronto este sí está muy triste o está muy aburrido, pero yo no creo que llegue a ese punto. Entonces empiezo a dejar pasar por alto una serie de situaciones que pueden ser relevantes y que son signos de alerta que si yo les presto atención puede tener prevención. Hay cosas que a veces pensamos y que son absurdas, como por ejemplo, no, es que eso es por manipular, no, déjenlo que eso es por manipular, por llamar la atención. Eso se le va a quitar mañana o incluso entramos al reto, ¿cierto? Es que está muy manipulador, entonces ¿por qué no se corta de otra manera? ¿Por qué no comete el acto de manera más contundente? ¿Por qué con límpido? ¿Por qué no tomó cianuro? Pues como cosas así, ¿cierto? En las que en lugar de yo buscar una solución a una situación que si bien es por manipulación, es un signo. O sea, si la persona está manipulando es por algo. O sea, algo está pasando en su vida, algo está pasando en su experiencia que puede ser solamente de carácter débil, pero que de igual manera hay que prestarle atención e intervención. Claro que sí, Alex. Alex, algo también muy importante para recalcar sobre los temas que se estuvieron abordando en el foro de salud mental donde nos estuvo acompañando el médico psiquiatra Eric García, era el trabajo que se viene realizando la Secretaría de Salud y Protección Social del municipio de Río Negro frente a las emergencias psiquiátricas. Muchas veces hay personas que se intentan quitar la vida o están en una depresión muy grave y no saben a dónde acudir porque en X o Y servicio de urgencias no los quieren atender porque se considera que no es una emergencia. Entonces creo que es muy importante también conocer sobre este tema. ¿Qué podríamos decirle a las personas que muchas veces no saben a dónde acudir frente a estos casos, a estos problemas que se les presenta sobre salud mental? Sí, cada vez estamos orientando más a la gente sobre que así no sea un problema psiquiátrico, se puede consultar en una unidad hospitalaria. Una persona que está en una crisis depresiva, una crisis maníaca, de una angustia permanente, una crisis de pánico o una crisis psicótica que está, digamos, caracterizada por alucinaciones, porque la persona está hablando de manera muy incoherente, los pensamientos y el discurso es disruptivo, no enlaza unas ideas con otras, o está agresivo, o dentro de los
efectos de una sustancia psicoactiva, también se presenta alteración o agitación. Todas esas situaciones son susceptibles de ser atendidas en una unidad de urgencias, así sea en un centro de atención primaria, porque mínimamente allí el personal médico o el personal de enfermería está en la obligación de estabilizar a ese paciente. Digamos que no es la institución, digamos que para desintoxicar o para brindar un tratamiento en adicciones o para brindar un tratamiento sobre una enfermedad mental grave, pero mínimamente de estabilizarlo mientras trasladamos a la persona para el centro donde sí le prestamos una atención ya más compleja. Claro que sí, Alex. Entonces, lo invito a que miremos qué nos contó el médico Eric García sobre el trabajo que se viene realizando en la Secretaría de Salud y Protección Social de Río Negro en el tema de promoción y prevención sobre la salud mental. Es un muy buen inicio. Hay que mencionar algo. Nosotros mencionamos mucho de cuántos suicidios se cometen, cuántos suicidios se consuman, en Río Negro, con los años y demás, y eso es como la estadística más fidedigna. Pero es muy difícil saber para nosotros, con las intervenciones, cuántos suicidios hemos evitado, ¿cierto? Y eso es una realidad también bien importante que les puedo mencionar por parte de la Secretaría de Salud. A través de las intervenciones hemos llegado a atender como varios usuarios en crisis que llegan con una conducta suicida, y a través como de la intervención que hemos hecho hemos mitigado una gran parte de estos pacientes que tienen esta conducta de suicidio. Entonces es un inicio, todavía resulta insuficiente porque falta la articulación de mucha gente, o sea, sería muy conveniente que hubiera una articulación más fidedigna por parte de las EPS, que no fuera un viacrucis el hecho de que no, por ejemplo, no me sirve esta fórmula del psiquiatra porque tiene que ser de mi prestador de servicio, no es que ese medicamento no está aprobado para esta enfermedad, por ejemplo, no es que no tenemos los recursos necesarios para obtener como esta medicación, entonces tiene que desplazarse kilómetros para poder obtener el medicamento, cuando hay personas que no tienen muchas veces como para los pasajes, para poder acudir como a una consulta. Faltan, por ejemplo, servicios de medicina comunitaria en casa, guiadas en cuanto a salud mental, por ejemplo, todavía. O sea, es un inicio bastante serio, bastante importante, que ha tenido sus logros, que ha tenido sus avances, pero que aún desgraciadamente se tiene que articular mucho más. Bueno, continuamos aquí nuestro programa Volver a Nacer. Ahí estábamos escuchando la última pregunta que le hicimos al doctor Eric García en el foro de salud mental en el ámbito comunitario que se realizó en el municipio de Río Negro, más exactamente en el centro de Tutucán, en uno de los auditorios de Tutucán. Y bueno, con este importante tema acerca del suicidio. Hay muchísimas cosas que hablar, Mateo, acerca del suicidio. Muy amplio. Pero bueno, lamentablemente se nos va acortando el programa. Hay cosas que son mitos que tenemos que empezar a cortar. Voy a mencionar algunos porque se nos acaba el tiempo. Uno, por ejemplo, es: los niños no se suicidan porque no entienden la finalidad de la muerte y son intelectualmente incapaces de suicidarse. Eso es absolutamente falso. Cada vez estamos viendo más casos de niños que cometen suicidio. Y eso es algo a lo que le tenemos que prestar mucha atención, porque eso se contrarresta o digamos se confronta a la situación de que cada vez están más solos, de que cada vez están menos acompañados adecuadamente por parte de sus padres. Otro es: si habla con una persona acerca del suicidio, se le está dando ideas. Eso también es falso, porque como les estaba explicando ahora, al contrario, tenemos que indagar, tenemos que hablar con las personas acerca de qué piensa de su vida, qué piensa de la posibilidad de morirse, y de alguna manera empezar a reforzar. Hay muchas situaciones, hay muchas veces en las que es normal que perdemos el sentido de la vida, como que no queremos hacer nada más, como que no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo, pero hay muchas formas de descubrir que realmente vivir vale la pena, pero es algo que tiene que ser un trabajo muy fuerte entre la familia, muchas veces un proceso terapéutico y obviamente el deseo de la persona. Claro que sí, Alex. Entonces, nuestra invitación es a todas las personas que nos ven a estar muy pendientes de estos síntomas o de esto que muchas veces nos manifiestan personas cercanas del deseo de quitarse la vida, pero que no prestamos atención y que podríamos lamentar hechos tristes. Entonces,
a tener muy en cuenta esto, Alex. Quiero recordarles a todos nuestros televidentes las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube como @CT San Bartolomé. Queremos invitarlos a que en nuestro próximo programa en vivo vamos a estar realizando llamadas. Van a poder llamar a preguntar a nuestro invitado sobre el tema que estemos abordando en ese programa. Entonces, Alex, muy pendientes para que nos acompañen. Sí, tienen que estar muy pendientes del próximo programa en vivo que tengamos. Tienen que estar pendientes de la programación de Cable Plus para que se enteren cuándo vamos a salir. Y dentro de 8 días va a salir un programa relacionado también con este mismo foro, con un gran invitado de allá. Un invitado que estuvo en el mismo foro va a estar hablándonos también de un tema que yo sé que les va a interesar mucho. Entonces los invitamos a estar muy pendientes de nuestro próximo programa de Volver a Nacer. Nos vemos.